Unidad de Gestión Educativa Local número 14 de Ollón. La pantalla para que podamos trabajar con algunas diapositivas que he preparado, y también después le pido a Guida que lo comparta con el grupo porque ya le he compartido también estas diapositivas. Vamos a empezar entonces por esta preparada para lo que es nuestro cuarto concurso de proyecto de innovación educativa. ¿Sí? Muy bien. Lo que vamos a abordar esta tarde es entonces el tema de lo que es innovación educativa y algunos de los criterios, porque lo vamos a trabajar de manera secuencial, algunos de los criterios elementales que nos plantea este concurso. Aquí, como ustedes verán, hay un conjunto de imágenes sumamente interesantes dentro de la línea de lo que yo entiendo por innovar. Innovar, les decía, es liberar potencialidades humanas mediante el uso creativo de recursos naturales y culturales. ¿Con qué hacemos innovación? Con los recursos de los que disponemos, tanto los naturales, lo que existe en la naturaleza, que nos ha sido dado por Dios, como los recursos culturales, que son los que ha creado la humanidad a lo largo de la historia, que son recursos antiguos, nuevos, que son recursos del pasado, pero que también son del presente, y que utilizamos de una manera interesante, novedosa, atractiva, y sobre todo orientado al desarrollo de las competencias de nuestros estudiantes. Ustedes pueden ver aquí en la parte central hay una imagen muy bonita de un autor de Huancayo, Josué Sánchez, que pintó esta bella imagen del nacimiento con motivos de las personas del campo, del Ande peruano. Es un artista genial. Si ustedes buscan en internet Josué Sánchez, van a encontrar obras maravillosas de él, muchas de ellas vinculadas con la Biblia, con el Antiguo, el Nuevo Testamento, pero con personajes de nuestra serranía y nuestra Amazonía. Es un artista genial y no tiene por qué envidiarle a los grandes artistas que tienen la humanidad a lo largo de la historia. Al costado pueden ver ustedes esta maravillosa obra, La Pietà, de reconocimiento mundial, también tallada en piedra, ¿verdad? Y esto es producto ¿de qué? De la creatividad humana, de la imaginación y el arte de la persona, ¿sí? Alguna vez le preguntaron a Miguel Ángel, ¿cómo es posible que seas tú capaz de crear obras tan maravillosas y tallarlas en piedra? Y él respondió, lo único que yo hago es sacar lo que estorba a las rocas para que se pueda ver esa maravillosa obra de arte. Quitar lo que estorba para que se pueda observar esa maravillosa obra de arte que ya está dentro de la piedra. Yo creo que algo así es la educación y la innovación. Es quitar aquello que estorba para que se pueda mostrar en toda su plenitud las competencias, las capacidades, los talentos que ya tiene cada ser humano. Todos hemos nacido con capacidades, pero a veces nos faltan las oportunidades para desarrollarlas en toda su dimensión. Algunos tienen más, otros tienen menos oportunidades para desarrollarse, pero si la educación y la innovación abren caminos para desarrollarla, yo creo que cada niño, cada joven, cada peruano podrá adquirir lo mejor de sus propias competencias en ese nuevo contexto educativo de innovación y cambio. Pero no es solamente con las herramientas, los recursos del pasado que hacemos historia, sino que, como ustedes ven, las TIC también son herramientas culturales, son recursos culturales. Las TIC, todo lo que está apareciendo hoy día en nuevas plataformas, recursos, etcétera, digitales, nos permiten desarrollar las competencias humanas de una manera acelerada. Hace poco leía un artículo de robótica y una experta mencionaba de que ya dentro de muy poco los artículos podrán ser elaborados por robots. Los robots ya están, de hecho, experimentando en robots que escriben artículos periodísticos o artículos científicos. ¿Por qué? Porque su memoria tiene capacidad de almacenamiento de mucho más datos que nosotros y puede trabajar con una debida orientación unos artículos impresionantes que incluso se parezcan mucho a la persona que los dirige, en estilo, en conformidad y todo. ¿Sí? Y va a seguir avanzando la tecnología, ¿sí? La robótica, el Internet de las cosas. Entonces, todos esos son recursos, funcionan con la capacidad humana. Sin el ser humano que los programa, no funcionan. Entonces, es el ser humano que tiene que, mediante su creatividad y su razonamiento, ponerlos al servicio de la educación, al servicio del desarrollo de las competencias de las personas. Entonces, eso es innovar, ¿sí? Es liberar las potencialidades humanas mediante el uso creativo de esos recursos, tanto naturales como
culturales. Y podemos hacerlo de una manera maravillosa porque tenemos en el Perú inmensos recursos naturales, inmensos recursos culturales también, ¿sí? Algo que me gustó mucho del libro de Freire sobre pedagogía de la indignación es cuando él dice: no habría cultura ni historia sin innovación, sin creatividad, sin curiosidad, sin libertad ejercitada. Los innovadores hacen historia, los innovadores generan condiciones para que el cambio se dé, pero no es cualquier tipo de cambio, es un cambio que es resultado de esa libertad que se pone en ejecución. A veces es muy difícil innovar, sobre todo cuando hay una gestión escolar que no permite autonomía en la escuela o en la región o en la UGEL. Pero cuando contamos con la libertad, la autonomía que nos permite desde la UGEL, la escuela, la DEL, el ministerio, hacer cosas nuevas e interesantes, ensayar, digamos, nuevas estrategias, nuevas metodologías, validar esas estrategias en la escuela, entonces podemos avanzar con mucha mayor rapidez que si no lo tuviéramos. Permítanme, a lo largo de la experiencia de estos años, yo he propuesto y propongo una definición de lo que sería la innovación educativa articulada con la gran demanda de nuestros tiempos. Y yo lo pondría de esta manera, ¿verdad? Innovación educativa es toda propuesta activa, porque no es solamente el diseño de una propuesta, sino es la propuesta en acción, en ejecución. Una acción de transformación sistemática de la educación y la comunidad. La innovación no solamente transforma la educación, transforma la comunidad. Los que ya han estado involucrados en procesos de innovación sabrán que no solamente contribuimos a mejorar el desempeño de nuestros estudiantes y los docentes, sino muchas veces también de sus familias, de la comunidad educativa, de la comunidad local, porque en nuestros proyectos a veces se involucra el alcalde, el municipio, el psicólogo de la posta médica, el docente de la universidad, el jefe de una ONG, etc. Entonces se involucra más gente en este proceso de cambio que a veces es local y a veces es global también. Yo recuerdo hace unos años cuando comenzaron la pandemia y el distanciamiento social, todos nos fuimos a nuestras casas. Había una escuelita en la zona selva de Cerro de Paz que comenzó a hacer una experiencia de aprendizaje a partir de los sabios de la comunidad. Pero cuando ya habían terminado de conversar con los sabios de la comunidad a través del internet, dijeron: ¿y por qué no hablamos con los sabios de otros países? Y menos mal lograron contactarse con personas de Europa, ¿verdad? Y lograron a través del internet tener los testimonios de vida de gente de otras latitudes. Entonces, el proyecto no tiene hoy en día que circunscribirse solamente al ámbito local o global, perdón, o nacional. Puede tener un alcance y un impacto también en otros ámbitos en la medida en que se lo propone como tal. Impulsada por los sujetos de la educación, que es como debe ser, ¿verdad? Los maestros somos los que impulsamos la innovación. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de proyectos, ¿sí? La innovación articulada, elaborada, impulsada por proyectos es ordenada y sistemática, porque un proyecto es eso, una propuesta sistemática que tiene objetivos, actividades, indicadores, tiempos, cronograma, recursos, ¿sí? No es una idea simple, es una idea convertida en una propuesta sistemática. Orientados a la solución de un problema o problemas. Muchos proyectos resuelven un problema, pero otros resuelven más que un problema. Es más, a veces planificamos desarrollar solamente, por ejemplo, la competencia de comprensión lectora, pero en el camino también estamos potenciando la expresión oral, la producción de textos o la autonomía para el aprendizaje y otras competencias más. Entonces estamos resolviendo con el proyecto no uno, sino varios problemas que afectan a nuestros educandos, a veces consciente, a veces inconscientemente, ¿sí? ¿Y cómo lo hacemos? Dándole solución a estos problemas, ¿verdad?, que dificultan el desarrollo humano, usando creativamente recursos internos y externos. Podemos echar mano entonces, y de hecho estamos echando mano de los recursos
humanos con los que contamos en la escuela, pero a veces también aprovechamos de los recursos externos a la escuela. No todos lo sabemos, ¿verdad? Si queremos hacer un proyecto de robótica, de STEAM más H, por ejemplo, o si queremos trabajar con el ABP o el ABI, el aprendizaje basado en investigación, es posible que nosotros no manejemos tan bien estas estrategias y necesitemos el aporte de un experto en esa temática. Entonces, solicitamos o contratamos estos recursos, estos potenciales humanos externos, potencial profesional, para que nos capaciten, nos actualicen en esa temática de modo tal que el proyecto pueda tener éxito, ¿verdad? No siempre empezamos el proyecto manejando la estrategia a su perfección, sino que en el proceso nos vamos empoderando y nos volvemos expertos. Y en esa medida sí requerimos del apoyo externo, ¿verdad? Que pueden ser apoyos de tipo natural, cultural, que podemos basarnos en estos recursos tanto de la historia que tenemos en nuestro país, como también de la cultura local. Y estos liberan las potencialidades humanas orientadas al desarrollo humano integral, que es lo que buscamos. Todo proyecto de innovación tiene como finalidad última el desarrollo humano. Todo proyecto educativo busca el desarrollo humano en su máxima expresión y de manera específica. Puede ser en competencias matemáticas, competencias comunicativas, competencias artísticas, analíticas, críticas, etc. Pero todo aquello que tiene que ver con que el ser humano sea cada vez más persona, más hermano. Además, en armonía con el desarrollo sostenible y el bien común. Son proyectos que hoy día sobre todo están articuladas con las propuestas que nos da la ONU, denominada Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ustedes tienen aquí un cuadrito. Después les pido que observen este vídeo muy interesante sobre qué son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que los propone las Naciones Unidas para poder hacer posible que el ser humano todavía permanezca en la Tierra, porque la amenaza de la extinción de la vida humana es muy real, sobre todo con el cambio climático. El cambio climático está poniendo en serio riesgo la vida humana y muchas otras formas de vida en el planeta. Y por eso en el 2015 las Naciones Unidas convocó a los 193 países miembros, entre los que estaba Perú, para firmar este acuerdo de respeto por los 17 Objetivos de Desarrollo Humano al 2030, al 2030. Y aquí ustedes pueden ver en qué nos hemos comprometido, en erradicar la pobreza, erradicar el hambre, en dar educación de calidad para todos y durante toda la vida, buscar la equidad de género, agua limpia y saneamiento para todos, ciudades sostenibles, bosques bien cuidados, océanos también limpios y protegidos de la contaminación, instituciones sólidas, justicia para todos, respeto por los derechos humanos, trabajo decente, etc. Estos 17 grandes objetivos entonces son para todos los países del mundo. Y nuestro proyecto de innovación debiera articularse y debiera servir por lo menos a 1, 2 o 3 de estos objetivos, muy precisamente decir, yo voy a hacer un proyecto, mi escuela va a ser un proyecto que se articula con, por ejemplo, eliminar la pobreza, o una educación de calidad para todos, o el cuidado de los bosques y los océanos, ¿sí? El cuidado del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático. Entonces, analicemos esos 17 ODS y veamos con cuáles se articula nuestro proyecto de manera más precisa, ¿verdad? En el concurso que está convocando el FONDER este año, colegas, hay 3 categorías, ¿verdad? Estas 3 categorías que se está proponiendo, hoy día vamos a trabajar sobre todo con 2, he recibido una lista de las escuelas que han manifestado su interés de participar en la categoría 1 y en la categoría 2. Entonces voy a tomar el tiempo para poder explicar cómo trabajar alguno de los criterios propuestos tanto para la categoría 1 como para la 2. Cada categoría tiene hasta 4 criterios y sus respectivos indicadores. 4 criterios y 9 indicadores. Solamente la categoría 3, que es de proyectos de investigación y acción, tiene 5 criterios. Pero eso no lo vamos a ver. Por ahora nos vamos a centralizar en lo que es la categoría 2 y la categoría 1. Antes de entrar en esto, yo quisiera que observemos un ejemplo de un proyecto de innovación que ha tenido éxito el año pasado y ha sido premiado por el FONDEP
y que corresponde a la región centro o la región Junín. Y es un proyecto bastante interesante basado en lo que es una experiencia con los huaconcitos. Ustedes conocen probablemente la huaconada. La huaconada es una danza del centro del Perú que ha sido reconocida como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, ¿verdad? Y un conjunto de profesores han tomado este recurso cultural, porque es un recurso cultural, para a partir de ello desarrollar competencias comunicativas. Me gustaría que lo observen porque nos puede dar pistas para quienes están en proceso de formulación de sus proyectos y de esa manera nos puede servir también de ejemplo a partir de lo que ellos han hecho, ver qué nosotros podríamos hacer en nuestro respectivo contexto. Un momentito, me permiten, voy a cambiar, a ver. Si no se oyera, me avisan para dar el audio, pero creo que es... Muy buenas tardes con todos. Sí, voy a presentar con la venia aquí del moderador, voy a presentar mi proyecto denominado Huaconcitos Escritores. Muy bien, ahora sí. Muy buenas tardes nuevamente a cada uno de ustedes. Agradecer a la UGEL Sechura. Es una alegría para mí poder participar en este primer encuentro virtual de innovaciones pedagógicas y así poder dirigirme a cada uno de ustedes con todos los presentes para poder presentar mi proyecto intitulado Huaconcitos Escritores Portadores de una Cultura Ancestral. Desde la provincia de Concepción, región Junín, ya en el distrito de Mito, un saludo especial a cada uno de ustedes. Muy bien, entonces, sin más preámbulo, voy a presentar mi proyecto. Contexto. Nuestra institución educativa se encuentra ubicado en el distrito de Mito. El distrito de Mito pertenece a la provincia de Concepción en la región Junín. Como ustedes pueden observar, ahí tenemos al distrito de Mito, que pertenece al hermoso Valle del Mantaro, y este distrito, ¿no? Se caracteriza porque sus familias tienen como lengua materna al castellano. Su situación social y económica es de pobreza, cuyo sustento principal es la agricultura, ganadería y artesanía. La mayor cantidad de sus pobladores carecen de estudios superiores. Pues bien, en esta institución que se encuentra ubicado en la región Junín, el distrito de Mito tiene a la danza de la huaconada, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Esto nos inspira a realizar el proyecto debido a que los estudiantes se sienten identificados con esta danza y por ello vemos nosotros, los maestros, una oportunidad para generar aprendizajes. Como ustedes pueden observar, ahí tenemos a los estudiantes identificados con esta hermosa danza de la huaconada. Identificación de la problemática y sus evidencias. Nosotros hemos identificado el problema como un limitado logro de la competencia. Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna en los estudiantes del primer grado al sexto grado de primaria de la institución educativa 30.321 Nuestra Señora de Fátima. Las causas. Docentes con limitado manejo de estrategias para trabajar la competencia. Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Planteamiento de situaciones significativas, poco motivadoras y retadoras que generen necesidad y expectativas en los estudiantes. Tercero, recursos y materiales didácticos insuficientes, desfasados y poco motivadores para fortalecer la competencia. Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Veamos ahí las evidencias. La evidencia número 1 nos refleja la evaluación diagnóstica. En la competencia escribe textos en su lengua materna. La evidencia 2 es sobre la promoción interna desde cada uno de los grados del primero al sexto grado de primaria. Y la evidencia 3 nos muestra la imagen del portafolio escolar realizado el año 2021.
Con el tema de la educación virtual, por la situación del estado de emergencia, esto fue el resultado en la competencia producción de textos. Ahí pueden observar un trabajo de un estudiante en donde hemos identificado claramente este problema. Objetivo. El objetivo del proyecto es fortalecer el nivel de logro de la competencia. Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna en los estudiantes del 1º al 6º grado de primaria de la institución educativa 30.321 Nuestra Señora de Fátima, mediante la aplicación de la estrategia del aprendizaje vivencial de la danza de la guaconada de Mito. Como ya les había mencionado, nosotros vemos a la guaconada como una oportunidad de generar aprendizaje. Innovación, valor agregado y los indicadores de la tipología. Nuestra innovación es aplicación del aprendizaje vivencial basado en la danza de la guaconada para fortalecer la escritura de textos digitales usando los servicios del Workspace y textos físicos para publicarlo en el libro denominado El Guaconcito Escritor y difundir los aprendizajes en el Centro de Intercambio de Aprendizaje Vivencial de la Guaconada denominado Guacón Guasita. Aquí podemos nosotros observar, ¿no?, todo el proceso que hemos venido siguiendo para poder nosotros implementar este proyecto. Nosotros hemos trabajado este proyecto basándonos en la metodología de aprendizaje por proyectos, que nos permite el involucramiento y participación activa de cada uno de los estudiantes. Como pueden ustedes observar aquí en la imagen, tenemos nosotros 4 talleres implementados en la institución educativa. Estos talleres se han venido trabajando desde el 2018, 2019, el 2020 y el 2021, por situación de la pandemia, del estado de emergencia, no fue posible poder trabajar estos talleres, pero este año sí lo hemos ejecutado, hemos venido trabajando con mucho más esfuerzo. Aquí tenemos el taller detallado de la máscara del guacón. A este otro lado tenemos el taller de tejido de las indumentarias del guacón y el taller de pintura y por último el taller de costura. Aquí voy a mostrarles a cada uno de los talleres cómo han venido trabajando los estudiantes. Aquí, por ejemplo, tenemos en el primer taller tenemos, ¿no?, a los estudiantes que forman parte del taller detallado de la máscara del guacón. Nuestros estudiantes, de forma muy entusiasta, muy contentos, bastante identificados con esta danza, realizan ellos mismos la elaboración de sus máscaras, que ellos, terminando de realizar este tallado de las máscaras del guacón, lo van a utilizar para poder danzar esta hermosa danza de la guaconada. A este otro lado tenemos el taller de dibujo y pintura. Observamos a mi compañera que está pintando un cuadro del guacón. Mi compañera Sol. Aquí podemos observar algunos cuadros de mis compañeros. Como pueden observar en ese taller, los estudiantes dibujan y pintan con la temática de la danza de la guaconada. Aquí tenemos el taller de tejido. Los estudiantes en este taller realizan el tejido de la indumentaria del guacón, como las mangas, las medias, ¿sí? Y todo esto guiado por la maestra tallerista. Estos talleres vienen implementados por apoyo de los artesanos de la zona, en este caso los artesanos del distrito de Mito. El taller de tallado tiene un artesano que les orienta, el taller de pintura asimismo, y el taller de tejido también. Ahí vemos a la maestra tallerista que está indicando cómo deben de hacer el tejido a cada uno de los estudiantes. Y por último tenemos el taller de costura. Los estudiantes haciendo uso de la aguja, hilo, telas y cintas, confeccionan la indumentaria del guacón. Gracias.
gracias al apoyo de la señora tallerista Albina Barreto Rojas, nuestros niños y niñas han aprendido muchas habilidades para confeccionar la indumentaria del Huacón. Aquí vemos a nuestras niñas desarrollando el buzón para el sombrero, y una de ellas está confeccionando la macora del Huacón. Bien, entonces, estos 4 talleres nos han permitido a nosotros poder desarrollar, poder lograr nuestro objetivo, que es escribir diversos tipos de texto con temática de la danza de la huaconada. Aquí podemos observar una estudiante del primer grado escribiendo un texto narrativo cuyo título es El Super Huacón, ¿no? Teniendo al personaje de la danza de la huaconada para poder realizar su texto narrativo. También tenemos aquí otro estudiante que está realizando el famoso pupiletras, ¿no? La sopa de letras con temática de la huaconada. Y también a este lado podemos observar a los estudiantes realizando descripciones, buscando información sobre esta danza. ¿Sí? De esta manera, entonces, nosotros hemos cumplido con los indicadores de nuestra tipología. Por ejemplo, en el cual nos menciona 5 indicadores. El primer indicador nos manifiesta, se están usando metodologías que aumentan el involucramiento de los estudiantes. Claro que sí. Como pueden ustedes observar, nosotros en esta metodología hemos buscado que los estudiantes se involucren de manera activa en el desarrollo de sus aprendizajes. Se han realizado experiencias de aprendizaje que articulan varias áreas curriculares o disciplinas. Sí, aquí podemos observar en el gráfico número 2 al decálogo del Huacón, trabajado en el área de personal social. Nosotros conocemos aquí en este distrito que el Huacón anteriormente tenía un decálogo, tenía unas normas que hacía cumplir a los pobladores de este distrito. Nosotros hemos utilizado esas normas que impartía el Huacón, lo hemos trasladado a las aulas para que de esa manera tengan también ellos una mejor convivencia. Y tenemos el indicador número 3, se han generado aprendizajes que son aplicables al contexto. Sí, podemos observar aquí en la imagen número 3 a los estudiantes vivenciando la huaconada. A través de la vivenciación, los estudiantes han generado aprendizajes, han podido desarrollar la competencia, escribe diversos tipos de texto en su lengua materna. También tenemos, se han utilizado los bienes entregados por el FONDEP. Sí, en el gráfico número 5 podemos nosotros observar que se han adquirido tablets para cada uno de los estudiantes, en donde ellos puedan compartir la producción de sus textos. Han creado un Drive, una cuenta en el Google Workspace, en donde ellos cargan, suben sus producciones organizados por carpetas, ya sean textos narrativos, poesías, acrósticos, rimas, textos discontinuos como son, por ejemplo, ¿no? En el caso de las infografías, y hemos hecho también muchos afiches promocionando a nuestro distrito y a esta danza. El impacto que ha tenido nuestro proyecto. Al término del año escolar, al menos el 30% de estudiantes del 1º al 6º grado de primaria de nuestra institución del distrito de Mito tiene un nivel de logro esperado en la competencia, escribe textos en su lengua materna en los estudiantes, mediante la aplicación de la estrategia el aprendizaje vivencial con la danza de la huaconada de Mito. Aquí observamos un estudiante del 1er grado realizando su exposición de la sopa de letras que ha realizado. Aquí también en el otro lado observamos estudiantes del 5º grado que han realizado mapas conceptuales, mapas mentales, utilizando los aplicativos que hay en las tablets. Y por este lado podemos observar en la cuenta del Drive denominado Huaconcito Escritor, en donde ellos cargan cada uno de sus producciones para poder compartir con sus compañeros, con quizás algunos familiares, y de esa manera demostrar los aprendizajes que están logrando.
Estrategias de sostenibilidad y desafíos. Nosotros hemos logrado en esas estrategias institucionalizar el proyecto de innovación en los instrumentos de gestión, como son el PI, el PAT, el RIN, el PCIE. Involucramiento y liderazgo del equipo directivo, el desarrollo de la iniciativa innovadora, involucramiento de todos los docentes en los procesos de formación y actualización en las estrategias, producción de textos a través de la vivenciación de la Huaconada, alianza con la Municipalidad Distrital de Mito, garantizando la participación de artesanos miteños como talleristas. Como ya les había mencionado, la Municipalidad de Mito es un aliado muy importante para este proyecto. El municipio ha contratado a los talleristas que nos apoyan en cada uno de esos talleres que he mostrado, ¿no?, en este proyecto. También tenemos como alianza al Ministerio de Cultura. Nos ha orientado al mejor manejo de estos talleres. Y la Universidad Continental es una universidad de carácter privado que nos apoya bastante al proyecto con su programa el programa que ellos vienen realizando de proyección social. También tenemos el involucramiento de todos los docentes en los procesos de formación y actualización en las estrategias de producción de textos a través de la vivenciación de la Huaconada. Y por último, estudiantes involucrados por sentirse identificados con su cultura local, que es la danza de la Huaconada, ¿sí? Bien, nuestros desafíos. Nosotros tenemos como desafío ampliar el nivel de logro de la competencia escribe textos en su lengua materna a más del 60% de estudiantes con la institucionalización de este proyecto, logrando así su sostenibilidad. También implementar una página web institucional para difundir la implementación de nuestra estrategia y a partir el desarrollo y compartir el desarrollo de las diversas actividades para que otras instituciones educativas la desarrollen y también la implementen. Y por último, tenemos nuestro desafío, ampliar nuestra red de aliados para fortalecer el desarrollo de la estrategia centrada en la mejora de la producción de textos, vivenciando la danza de la Huaconada. También hemos involucrado ahora a la prefectura, que nos está apoyando en que este proyecto sea sostenible. Aquí podemos observar a una maestra de la institución realizando una sesión con la temática de la Huaconada. Que es muy bueno, fuerte, inteligente. ¿Ustedes conocen este personaje? Muy bien, claro, es un guapón. Entonces ahora vamos a decir cómo es súper guapón. Y así es como nosotros los maestros nos hemos involucrado en el desarrollo de este proyecto. Hemos logrado poder con ellos trabajar con cada uno de los estudiantes la estrategia del aprendizaje vivencial y el aprendizaje basado en proyectos. De esta manera nosotros hemos presentado este proyecto. Aquí podemos observar la famosa máscara del Huacón, presentado por cada uno de mis colegas y la maestra directora, la maestra Vilma Gómez Miguel, que está dirigiendo este proyecto. Muchas gracias por su atención. Un fuerte abrazo desde el distrito de Mito, la provincia de Concepción, la región Junín. Bien, queridos amigos, ¿qué les pareció? Un comentario por lo menos de qué es lo que más les gustó o qué es lo que más les podía rescatar de esta experiencia. ¿Quién se anima a comentarnos? Levante la mano quien guste intervenir. O si no, los invitamos también. A ver, ¿qué nos dice IE La Merced? Llanos Edgar.
¿Qué te pareció la experiencia, Edgar? Hola. Hola, Edgar. Doctor, ahí en Ahí el chat tenemos levantando la mano. algunas respuestas. Ah, qué bueno. Pero hay alguien levantando la mano. La IE 20066. Adelante, Arturo, creo. Eh, Gracias, Arturo, muchas gracias. ya está. Sí, sí. La disculpa del caso por situaciones de conexión, acabo de ingresar hace 5 minutos, pero la parte final, digamos, me deja no una enseñanza, sino una consigna de cómo debemos involucrar a las instituciones que forman parte del contexto. Allí menciona que la municipalidad fue el aliado importante y principal, y considero que eso debe ser un baluarte fundamental en el equipo nuestro del Simón Bolívar para que se pueda involucrar a la municipalidad. Y sobre todo este proyecto revalora, ¿no? Lo ancestro, lo propio, lo autóctono, e indudablemente que motiva a que lo imitemos. Podía yo dar a conocer eso, lo que he podido apreciar en estos pocos minutos. Muchas gracias. Gracias, Arturo. Muy amable. Lidia, adelante, Lidia. Te escuchamos. Lidia Gil. ¿Hay alguien más? Veramendi, creo. Y buenas tardes. Buenas Adelante. tardes, maestro Wilfredo. Sí, le habla al profesor Martel. Me pareció muy novedoso, muy interesante el proyecto, ¿no?, que acabamos de visualizar. Justamente va direccionado a rescatar el tema de la identidad, ¿no? Identidad cultural, identidad del pueblo. Y también mi proyecto va inclinado por esa ruta. Sí, lo que me ha parecido, o sea, me ha quedado un poco más claro es el tema de que va integrando, ¿no? A todas las, quizás a, todas a casi todas las competencias, ¿no? Ahí se evidencia también, ¿no?, la integración del área de arte y cultura, ¿no?, la expresión. Y entonces, es bueno quizás eh, tener en cuenta, pues, ¿no?, los proyectos ganadores y justamente con el acompañamiento, ¿no?, de nuestros especialistas, lograremos, pues, sacar adelante nuestro proyecto, ¿no?, que está encaminado. Muchas gracias. Muchas gracias, Veramendi. Sí, maestro. Acá. Adelante. Bien, colegas, ante todo, muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Interesante el proyecto que ha presentado el maestro. Lo que he podido rescatar es cómo a partir de tu contexto, a partir de una situación que tú lo tienes, que tú lo conoces, puedes empezar a hacer un proyecto de investigación. Nosotros cuando conversábamos con mis colegas decíamos, ¿no?, que el área de comunicación y específicamente la competencia se comunica oralmente es una competencia transversal que gira a todas las demás áreas, ¿no? Ya lo dijo el que me ha antecedido. Vemos aquí que se ha trabajado arte, personal social y las demás áreas, ¿no? Supongo también que se ha trabajado matemática al momento, pues, de medir de cuánto se quiere una máscara de los guaconcitos, ¿no? Esto me hace pensar a poner un título tentativo. Aquí en Ollón, por ejemplo, tenemos a Cachacushman y decía, ¿no?, en una oportunidad, Cachacushman nos cuenta en su centenario, toda vez que nosotros también tenemos dificultad en lo que es la comprensión lectora. Pero con esto que ha demostrado el maestro, lo tengo un poquito más claro ya para poder elaborar nuestro proyecto de investigación. Gracias. Gracias a ti, Lidia. Francisco. Y Luis luego. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí. Muy bien. Un saludo cordial ante todo.
a toda la sala presente. Un proyecto, diré, muy interesante, pero que quisiera ahondar más, tengo muchas dudas. Todo un proyecto, hay que ver el tiempo, porque aquí solamente es para abordar una sola competencia. Me gustaría saber más cómo se involucró las diferentes áreas, matemática, por ejemplo. Por otro lado, si hablamos de innovar, como usted lo ha explicado muy profundamente, no sería factible o no debe ser que las situaciones significativas, como que ahí se muestra que era una debilidad de los maestros, debería ser más global. Usted utilizó esa palabra. No puede ser que solamente estemos con, no tiene nada de malo, obviamente, eso se puede conocer rápidamente, lo vivencian ellos en sus propias comunidades, las danzas y todo eso, todo ello. Sin embargo, por ejemplo, si hablamos de global, no podemos estar hablando, que es abrir las mentes, es la idea que me hago ahora ya con las definiciones que usted nos dio, y en vez de estar hablando de la cosecha de la papa, que ellos lo saben más que nosotros, ¿no sería mejor que se hablara cómo es que se produce en grandes cantidades en los países que son los principales productores de este tubérculo y que eso sirva para que ellos crezcan en mente o vean cuánto nos falta respecto de aquellos países, por ejemplo, aun cuando somos nosotros el país oriundo de la famosa papa, ¿no? Por ese lado quisiera al final una aclaración suya, si esas situaciones significativas deberían ser o deberían estar orientadas por ese lado. Muchas gracias. Gracias también. Adelante, Luis Sotelo. Sí, buenas tardes con todos los presentes. Con usted, doctor. Muy interesante el aspecto de este modelado de este proyecto. ¿Por qué? Ya lo decían mis colegas, ¿no? Partir de la situación del contexto, de las necesidades que tienen los estudiantes. Por ejemplo, en el proyecto que se ha presentado, es interesante ver cómo los estudiantes de la parte vivencial de lo que ellos tienen, de su contexto y de su medio, arriban a generar alternativas y propuestas, ¿no? Que le van a permitir integrar áreas y evidenciar, sobre todo lo que yo percibo, es el compromiso de los maestros, ¿no? Porque eso es una parte fundamental en el trabajo del proyecto, muy al margen de los aliados externos que pueda tener, ¿no? El colega último que participaba decía, ¿por qué no tomar de repente un modelado de la producción de papa de otros lugares, de otra experiencia? Pero hay que recordar que tenemos que partir por la situación del contexto del estudiante, que considero que es un aspecto importante y fundamental de su propio conocimiento que ellos tienen y que muchas veces se deja de lado, ¿no? En lo que ha presentado el maestro en su proyecto, desde mi punto de vista y desde mi apreciación, para mí es una parte fundamental lo que los estudiantes ven, observan, lo viven, ¿no? Porque, y ellos lo pueden expresar de su propia manera, justamente la competencia que ellos querían lograr, lo están expresando. ¿Que se va a integrar áreas? Sí, se va a integrar. Probablemente en el proyecto no se ha expresado de esa manera, pero como maestros deducimos que sí hay áreas integradas para complementar este proyecto, maestro. Gracias. Estimado maestro Wilfredo, ¿puede activar su audio, por favor?
Ah, perdón, gracias, yo estaba... Pilar, adelante, Pilar. Muy buenas tardes con todos los presentes. En esta oportunidad, muy interesante el proyecto presentado por el maestro, en la cual está involucrando las diversas áreas, asimismo en el área de ciencia y tecnología también, ¿no? Con la situación de contexto que se está vinculando. Los estudiantes tienen saberes previos, ancestrales de sus comunidad, ¿no? Donde se encuentran ellos. La papa en sí es oriunda de nuestros Andes y a la vez dar prioridad, ¿no? La importancia de este alimento para un proyecto innovador, muy creativo y los chicos tienen bastante habilidad en ello. Muy interesante el proyecto, profesor. Es mi contexto. Gracias, Pilar, muy amable. Edgar. Tu micrófono, Edgar. Sí, no sé si me escuchan, por favor, buenas tardes. Sí, ahora sí. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, pero el micrófono no me habían activado. Gracias, muy amable. Quisiera iniciar esta participación felicitándole al maestro por este proyecto. Estaba escuchándole muy pacienciosamente. He podido rescatar, mira, cómo ha podido movilizar la creatividad de sus estudiantes. Cómo ha podido movilizar esa creatividad también de los maestros para que puedan llegar a escribir y sobre todo cómo ha llegado a trabajar lo que es el razonamiento, sabiendo pues que el razonamiento es una capacidad para resolver problemas. Han dicho que ellos han subido en su nivel de comprensión lectora. Entonces, felicito, es un bonito lugar y también he escuchado muy atentamente esta forma de trabajo que, bueno, nos anima a nosotros también a seguir estos pasos. Agradecerlo por compartir de repente eso. Gracias, muy amable maestro. A ti, Edgar. Jorge, adelante. Hola, Jorge. Muy buenas tardes, no sé si me escuchan. Sí. Bien, muy buenas tardes, maestro Wilfredo Tomás Chimari Arias, de igual manera a la doctora Sonia Bernal. Muy buenas tardes con todos los maestros, señores directores de los distintos centros educativos a nivel del local 14 de Oyón. Bien, el tema que estamos tocando aquí es sobre el proyecto de FONDEC y viendo el excelente proyecto de esa institución educativa que nos ha mostrado mediante la pantalla, es que cada centro educativo busca revalorar nuestra cultura, nuestra identidad. Entonces, aquí en el distrito de Pachangara, Churín, acá tenemos varias historias. Tenemos el velo de la Nubia, la Mamaguarmi, y en sí la localidad de Churín es el 100% turístico. Y entonces en ese aspecto tenemos diferentes mitos, leyendas, anécdotas que la misma población te puede dar. Y entonces estamos aptos ahora para poder ingresar a este concurso que es de FONDEC, y la presentación que nos ha dado ya me ha dado más o menos una idea cómo vamos a presentar este proyecto y en base a lo que es de nuestro contexto, que es nuestra misión educativa, la 20.075 de Churín, y vamos a trabajarlo y de verdad, voy a ponerle mucho énfasis a este proyecto de FONDEC, ya que un año trabajé en el colegio de Bellapongo, donde ha ganado ese proyecto, lo que es el proyecto del colegio Raúl Porras Barnechea, y ahora estoy en el colegio de 20.075, y a la vez vamos a hacer hacerlo, revalorar el proyecto que estamos haciendo ahora en el colegio, y de verdad encantado de escucharle a usted, maestro, a ver si al final nos deja su número de celular para poder coordinar esto con usted mismo, nos dé otras ideas, porque como esto es una zona turística al 100%, y nuestro colegio, del colegio 20.075 Antonio Encinas, no tiene mucho terreno, entonces es pura infraestructura. Entonces queremos ahí, yo quiero coordinar con usted cómo puedo hacer mi proyecto, ya que mi colegio
no tiene una zona de campo, una zona de tierra, todo es infraestructura. Entonces, lo único que sí quería que al final nos dé su número celular para yo coordinar internamente. Pero sí, me gustó el proyecto y vamos a ponerle mucho énfasis en esa cuestión. Muchísimas gracias, maestro. Muy bien, Jorge, muy amable. Queridos amigos, me gustó los comentarios, pero también quisiera resaltar algunos hechos. En primer lugar, el tema de que sí, un proyecto puede trabajar más de una competencia. A veces consciente y deliberadamente y a veces sin proponérselo. De hecho, cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, expresión oral, de todas maneras fortalecemos comprensión lectora y producción de textos, también con actividades que son, digamos, consolidadas y acompañantes del proyecto como tal. Y en esta experiencia que acabamos nosotros de ver de los Huaconcitos, por ejemplo, su principal propósito, ¿cuál era? Desarrollar la capacidad de producción de textos, utilizando herramientas tecnológicas, ¿sí? Pero fíjense cómo han logrado desarrollar varias otras competencias, incluso el tallado de la máscara del huacón, que no es poca cosa, imagínense, un tallado. Yo estuve el año pasado en Concepción y estuve con los profesores de este proyecto y conseguí esto tan bonito que hacen como llavero, ¿no? El huaconcito, ¿verdad? Imagínense los mismos niños de primaria tallando su propia máscara para que puedan luego danzar. Los niños y las niñas confeccionando en su taller de costura, en su taller de pintura, las herramientas básicas que recuperan esta tradición tan importante de la comunidad del centro y esta riqueza cultural que le han aportado al mundo. Entonces, no solamente están desarrollando y fortaleciendo competencias comunicativas, de expresión oral, de producción de textos, sino otras también de transformación de los bienes naturales, de confección, de costura, ¿sí? Entonces, además, un proyecto tiende por su propia naturaleza a ser transversal. Se trabaja en más de un área. El año pasado, con el concurso del FONDE, también ganó el colegio llamado Jaén de Bracamoros, de Jaén. Y me invitaron, los había acompañado en el proceso de formular su proyecto, y en el año también, cuando ya ganaron, les acompañé en un proceso de capacitación. Trabajamos 3 días allá en Jaén. Y durante los 3 días, todos los 70 profesores de todo el colegio secundaria articularon sus áreas curriculares con el museo escolar. Todas las áreas de secundaria en todos los grados. Era interesante ver cómo los profesores generaban actividades en inglés, en arte, en ciencias sociales, en EPT, vinculadas con el museo escolar que ellos ya habían, digamos, construido y que todavía están mejorándolo porque tienen más de 3.000 piezas recopiladas por los mismos estudiantes. Entonces, el asunto, colegas, ¿cómo utilizamos los recursos de nuestro medio? ¿Sí? Para poder fortalecer nuevas competencias. Obviamente, tenemos la informática hoy día, tenemos este gran recurso que son las TIC para favorecer aprendizajes, ayuda muchísimo, ¿verdad? Pero tenemos también un conjunto de recursos culturales que a veces no lo estamos aprovechando. Lo dijo bien nuestro colega, la papa, por ejemplo. Yo recuerdo el año pasado en la UGEL Concepción, cuando dimos un taller, había un grupo de profesores que me dijo, ¿y por qué no desarrollamos un proyecto para mejorar capacidades comunicativas y de investigación a través de la papa? Y podríamos hacer que los niños investiguen los tipos de papa que hay, la gastronomía, los distintos productos alimenticios que se pueden hacer con la papa, la historia de la papa, oda o poesías a la papa, ¿sí? Un conjunto de investigaciones. Entonces aplicamos el aprendizaje basado en la investigación para fortalecer competencias de indagación de los estudiantes y de capacidades comunicativas también. Fíjense cómo un recurso tan ancestral y antiguo que tiene un carácter local, pero ya se ha globalizado, la papa está casi en todo el mundo, ¿verdad? Es más, el Perú a veces tiene que traer papa de fuera porque no nos abastecemos en la producción. Estamos consumiendo papas en muchas pollerías de Lima que vienen del exterior, ¿verdad? Entonces, un producto que ha sido nativo de nuestra cultura y que los peruanos han transformado a lo largo de la historia, porque esas 3.000 variedades de papa que hay en el Perú, no es casualidad, es resultado de la capacidad creativa de los antiguos peruanos que han sabido ir mezclando una papa con otra para obtener una variedad, esas otras 2 papas con otra tercera para poder obtener otra variedad, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, el proyecto de innovación se convierte en una oportunidad para desarrollar nuestros talentos
y las competencias de nuestros estudiantes. Les agradezco mucho los comentarios que han hecho y vamos a continuar. Ahora voy a darles un conjunto de orientaciones y precisiones sobre cómo trabajar con lo que nos está pidiendo el FONDEP para el 5º concurso de proyectos de innovación educativa. Les preciso lo siguiente, colegas. Hoy día vamos a abordar 2 criterios de evaluación para la categoría 2 y también luego otros 2 para la categoría 1, ¿de acuerdo? Porque he recibido un listado del especialista del OGEL que ya se han inscrito colegas que tienen interés en participar en la categoría 1, que son que son dos colegios que han ganado el año pasado y que quieren volver a presentarse y me parece magnífico. Ojalá que este proyecto de Huaconcitos también se presente para una segunda etapa que sería ya en la categoría 1, que son proyectos que ya tienen resultados, proyectos que están implementados, ¿sí? Y que tienen muestras de los resultados que han obtenido ya el año pasado u otros años antes también. Y más bien la mayoría se está presentando en la categoría 2, que son proyectos novedosos, interesantes, pero que están recién en implementación. Se han comenzado a implementar. Entonces, permítame, voy a compartir pantalla y en primer lugar voy a dar las orientaciones siguiendo esta ruta que aparecen en las diapositivas que he preparado al respecto. Muy bien. Entonces, insisto, colegas, voy a dar las orientaciones generales para poder trabajar lo que es la categoría 2, o sea, proyectos de innovación en procesos de implementación. ¿De acuerdo? Entonces aquí, tal como el FONDEP nos propone, hay 4 criterios y tienen 9 indicadores. 3 en la primera, 2 en la segunda, 2 en la tercera y 2 en la cuarta también, 2 criterios, 2 indicadores. Hoy día vamos a cubrir solamente 2 ámbitos, la intencionalidad y la originalidad, los 2 primeros criterios con sus respectivos indicadores. Ahorita les voy a dar una precisión sobre qué implican estos criterios y sus indicadores y algunos ejemplos que les pueden ir ayudando para que puedan llenar esa información. Lo ideal sería que una vez que termine yo la exposición hoy día, se organicen por escuelas y comiencen a llenar estos datos. El taller que tenemos el próximo martes, vamos a abordar el tercer criterio, que es la reflexión. El último taller, que es el jueves 30, vamos a trabajar el último criterio, que es pertinencia. De esa manera, espero yo que podamos ir cubriendo en estos 3 talleres, estos 4 criterios con sus respectivos indicadores, de modo tal que ustedes puedan después ya presentar sus proyectos para el concurso de FONDEP. Me parece interesante lo que han dicho varios de ustedes. Efectivamente, el ejemplo ayuda. Entonces, lo que han visto de Huaconcitos, procuren aplicarlo a su propia experiencia. Estamos grabando esta presentación, así que después se puede revisar y focalizarse en aquellos elementos que le parecen más interesantes. Bien, entonces, como ustedes ven, tenemos intencionalidad y originalidad, que es lo que vamos a cubrir hoy día. En primer lugar, entonces, permítame entrar. La intencionalidad. ¿De qué trata el criterio de intencionalidad para los proyectos de la categoría 2? El primer indicador que nos propone el FONDEP es sustenta con detalle y evidencias confiables el problema que busca resolver. ¿Y qué nos recomienda? Describe el problema con detalle apoyándose en evidencias, Considere como evidencias válidas las siguientes, ¿no? Estadística, resultados de encuestas, evaluaciones, registros, anecdotarios, informes u otros documentos generados. Aquí tienen un máximo de 500 caracteres, perdón, 5.000 caracteres para poder hacer uso de este espacio. Acuérdense de Huaconcitos, cuando habló el profesor, nos explicó que ellos tenían, cuando se presentaron al concurso, tenían hasta 3 tipos de evidencia de los resultados que habían obtenido antes de, digamos, presentarse al concurso, pero también antes de empezar el proyecto como tal, ¿no? Entonces, de eso se trata. Vamos a ver aquí, tenemos un ejemplo que viene del mismo FONDEP, también lo hemos tomado de allá, de un proyecto denominado, a ver, un momentito, sí, estoy bien. Es el ejemplo de redacción del problema. Esto les puede ser de utilidad para que ustedes puedan a su vez formular vuestro propio proyecto también, ¿no?
Entonces, fíjense, lo que el FONDEP propuso en algún momento es que esta descripción del problema, ¿verdad? De sustentar con detalle el problema que queremos afrontar, podría tener estos 7 componentes. ¿Cuál es el contexto en el cual se identifica el problema o desafío? ¿Cuáles son las evidencias que le permitieron describir el problema o diseño de su proyecto? ¿Cuáles son las características principales del desafío o problema? ¿Cuál es el problema o desafío del que parte tu proyecto? ¿Qué impacto tiene o podría tener en los aprendizajes de los estudiantes? ¿Se ha abordado anteriormente esta problemática? ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿Y con qué recursos contamos para atender el desafío o el problema? Como ustedes ven, aquí en la parte de la redacción del problema, hay una coherencia entre los puntos y los colores que se plantean en la pregunta en la primera columna. Entonces podemos, de manera sintética, recogerle esta información y dice lo siguiente, respecto de cuál es el contexto en el que se desarrolla. La institución educativa número 30154, Inmaculado Corazón de María, del distrito de Chilca, de la provincia de Huancayo, región Junín, con atención a los estudiantes del nivel primario de 6 a 12 años, donde la mayoría de las familias son emigrantes, familias disfuncionales, comerciantes informales con dificultades económicas y viven en casas alquiladas o de algún familiar. Entonces, como ustedes ven esto, responde al contexto, ¿no? El segundo punto responde a las evidencias. En el 2021, ante la crisis en el sistema escolar generada por las medidas de contención del COVID-19, se observa que los estudiantes se encuentran desmotivados en el desarrollo de sus actividades diarias, ya que intercambiaron su vida social, aislándose de forma imprevista y obligatoria por un entorno virtual. A la vez, los estudiantes y sus familias atraviesan por situaciones críticas, por desempleo, pérdida de familiares, ansiedad, miedo, depresión, estrés, ira, tristeza, generando en los estudiantes su bajo rendimiento académico en los logros de aprendizaje, así como se muestra en los resultados de las evaluaciones aplicadas y las actas de evaluación. En el 2022, el comportamiento de los estudiantes sufrió un cambio de actitud por quedarse en casa, lo cual originó una inestabilidad emocional al retornar a la presencialidad de acuerdo al cuestionario titulado Cuestionario del Estado Socioemocional del Estudiante. Se obtuvo como resultado que los estudiantes en un 76% se encuentran en un nivel medio y bajo de estabilidad emocional y reporte del cuaderno de incidencias. Asimismo, de acuerdo a la evaluación diagnóstica 2022 Minedu, se reflejan los resultados obtenidos que el 55% de los estudiantes muestran dificultad en los logros de aprendizaje. Como ustedes verán, esta es data reciente, es data del periodo de la pandemia y obviamente es correspondiente con ese proceso tan duro que hemos vivido y hemos sufrido, ¿no? En tal sentido, el problema identificado en la institución que debe ser atendida es 3. Como ustedes ven en rojo está cuál es el problema como tal, ¿no? ¿Cuál es el problema? Dificultad para gestionar sus emociones para el logro de aprendizaje en estudiantes de la IE 30154, Inmaculado Corazón de María, del distrito de Chilca, de la provincia de Huancayo, departamento de Junín, generando aprendizajes por debajo de lo previsto en las diferentes áreas, ¿no? Esto sería el punto 5. ¿Qué impacto tiene en los aprendizajes de los estudiantes el problema? ¿Sí? Y el 6, si se ha abordado antes o no esta problemática, nos responde lo siguiente. Cabe mencionar que este problema se fue abordando con antelación en la IE de manera esporádica, en la hora de tutoría, escuela de padres, visita a los hogares, experiencias de aprendizaje de la estrategia de Aprendo en Casa, propuestas por el Minedu. Y lo último, los recursos para atender el problema, ¿no? Asimismo, para dar solución a esta problemática, contamos con los recursos humanos como equipo directivo, docentes, administrativos, estudiantes, padres de familia y aliados estratégicos. Este sería, colegas, un ejemplo bien sistemático, bien puntual de cómo tendríamos que responder a este tema de la redacción del problema, ¿sí? Y esto, insisto, está tomado de la misma fuente que es el FONDEP del año pasado.
Ahora bien, el indicador número 2, ¿qué nos pide? Identifica con claridad y coherencia las causas que originan el problema que se busca resolver. ¿Sí? Causas. Estoy poniendo en amarillo aquellos elementos que no debemos olvidar a fin de que lo tengamos muy en cuenta cuando comencemos a trabajar ya en nuestros talleres, grupos o al interior de la escuela. ¿Cuál es la recomendación que nos da el FONDEP? Describa con detalle las causas que originan el problema, apoyándose en evidencias. De nuevo, no es solamente mencionar las causas, sino sustentar esas causas con evidencias. Considere como evidencias válidas estadísticas, resultados de encuestas, evaluaciones, registros anecdotarios, informes u otros documentos generados. Extensión máxima, 2.500 caracteres. Entonces espera que podamos utilizar hasta un máximo. Cuando ustedes van llenando esta data en la misma plataforma del FONDEP, una vez que has cumplido este tiempo de los 2.500 caracteres, ya no te permite escribir más. Pero como todavía lo van a hacer en borrador, entonces tienen que ir graduando hasta cuántos caracteres están utilizando para responder. Miren, para responder este indicador, yo les sugiero que antes hagan su árbol de problemas. Pero básicamente el árbol de problemas centrado en el problema como tal y sus principales causas. ¿Sí? Aquí tienen un ejemplo. Problema central, causa directa 1, causa directa 2, causa directa 3. Pueden haber, y de hecho hay muchas causas más para un problema. Pero cuando uno hace una lluvia de ideas, de esas 8 o 7 o 6, las va seleccionando aquellas que son más importantes para generar el problema y se queda con esas 2 o 3, máximo 4, ya máximo 4 causas principales. Lo ideal sería quedarte con 3, ¿no? Entonces fíjate cómo está formulado el problema. Estudiantes de 3, 4 y 5 años de la IEI 149 de Ventanilla, Callao, Lima, presentan bajos niveles de logro en la competencia, convive y participa democráticamente en búsqueda del bien común del área personal social del CENEP, nivel inicial. Entonces, este es el problema. Bajos niveles de logro en la competencia, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Ahora, ¿por qué ocurre esto? ¿Cuáles son las causas principales de este problema? Aquí te mencionan 3. Primera, escasas oportunidades de espacios de juego en el hogar para favorecer la convivencia democrática en los estudiantes. Este entonces está vinculado con el tema familiar. 2, docentes con limitado manejo de estrategias pedagógicas para la convivencia democrática. Muy bien, ¿verdad? Y la causa directa 3, limitado involucramiento de las familias para favorecer la convivencia democrática. Entonces, estas 3 principales causas las tendríamos que resolver para erradicar el problema, ¿verdad? Entonces, si hemos hecho esto, nos va a ser mucho más fácil responder a esta pregunta que nos plantea el FONDEP, a este indicador, perdón, ¿no? Identifica con claridad y coherencia las causas que originan el problema. Entonces, de esa manera, ustedes tienen este ejemplo. En la descripción del problema puedes seguir una ruta que incorpora 3 componentes. Una primera que son datos generales, 2, la descripción del contexto, y 3, la descripción de la problemática como tal. ¿Sí? Aunque algunos, claro, prefieren irse de frente a la descripción de la problemática, pero sería ideal contextualizar, ¿no? Presentar estos 2 componentes. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se hace eso. Datos generales, está acá datos generales, ¿no? Descripción del contexto, descripción del contexto. Y 3 sería el problema detectado, descripción de la problemática, ¿no? Bien, veamos por partes este ejemplo, cómo tendríamos que formular para poder satisfacer bien este indicador. La IEI 149 fue creada el 15 de octubre del 2012, se encuentra ubicada en Pachacuti, Ventanilla, Callao, atiende segundo ciclo de inicial, cuenta con 6 docentes y 174 estudiantes de 3 a 5 años de edad. La IEI es reconocida por promover y desarrollar productos innovadores en la comunidad y región a la que pertenece, el Callao. La comunidad estudiantil que atendemos provienen de los asentamientos humanos alrededores como son San Pedro, Balneario, Oasis, Santa Isabel, etc. Los estudiantes se trasladan a la IEI caminando en un 80%, en mototaxi o carro el 20%. Entonces aquí tienen los datos generales de la escuela, luego viene la descripción del contexto.
Es decir, ¿cómo son las familias? 80% de familias se dedica al comercio ambulatorio y solo 20% tiene trabajo con estabilidad laboral. En lo referente al nivel académico, de las familias, 10% cuenta con estudios superiores, 70% concluyeron el nivel primario o secundaria y 20% presenta analfabetismo, que es altísimo. A mí me sorprende esta cantidad, 20% de analfabetismo. Estamos hablando del Callao. Sus viviendas son construidas en un 80% de prefabricado y solo 20% material noble. Muchas familias viven en una sola habitación. Este año, en el contexto de la lucha de la COVID-19, en abril del 2020, el Ministerio de Educación estableció que la modalidad de atención será a través de las clases a distancia con trabajo remoto. Para ello, las familias tenían que contar con televisión y también con un celular con conectividad para acceder a sus clases diarias. Al inicio del año, muchos padres de familia no contaban con internet. Otros no contaban con los recursos económicos para la recarga del celular. Y también habían familiares que no tenían celular y o televisor. Descripción del contexto. Continúa. Este confinamiento decretado por el gobierno se fue alargando cada vez más, afectando significativamente a las familias en lo económico, debido a que muchos de ellos tenían un trabajo independiente y al enfrentar esta crisis no han podido llevar el sustento diario a su hogar. Esta situación obligó al jefe del hogar a salir a trabajar, muchos de ellos contagiados. En muchos de los hogares, el único medio de conectividad que servía para que los estudiantes accedieran a las clases virtuales era el teléfono del papá o la mamá. Pero al tener que salir a trabajar, se quedaron los estudiantes sin la posibilidad de dar continuidad al servicio educativo. También hubo situaciones que los niños se quedaban al cuidado de otros familiares o vecinos, sin la posibilidad de acceder a clases. También muchas familias se vieron afectadas por la COVID, generándose pérdidas de familiares y por ende inestabilidad emocional, ansiedad, estrés en los familiares que vivían con los estudiantes, afectando significativamente a los niños y niñas. Las jornadas de reflexión que realizamos con el personal docente nos ha llevado a reflexionar sobre el problema que estaba afectando significativamente a los estudiantes. Y recién ahora, mira, viene el problema detectado. Al iniciar el trabajo remoto, el personal docente y directivo nos organizamos para llegar a los hogares con las clases virtuales, utilizando diversas estrategias como contactarlos a través del mensaje de WhatsApp, llamadas telefónicas, lo cual nos permitió tener un diagnóstico en función a la problemática detectada. Para ello utilizamos el instrumento de evaluación, guía de observación de entrada, cuyos resultados son que en el área de comunicación el 88.2% de estudiantes están en proceso. B. Para el logro de sus aprendizajes. En matemática, el 3.1% de estudiantes están en proceso para el logro de sus aprendizajes, coma. En ciencia y tecnología, el 3% de estudiantes están en proceso. B. Para el logro de sus aprendizajes. En psicomotricidad, el 5% de los estudiantes están en proceso. Y en el personal social, el 24.6% están en proceso. Priorizamos el área personal social en la competencia convive y participa democráticamente en búsqueda del bien común, por tener mayor relevancia por el nivel de dificultad que presentan los niños y niñas para el logro de sus aprendizajes. Observamos poca interacción de los estudiantes con los miembros de su familia, afectando el fortalecimiento del vínculo de apego seguro, carencia de acuerdos y normas en el hogar, poca participación de estudiantes en acciones que promueven el bien común, como el cuidado de ellos mismos y de su salud. Y aquí continúa, ¿no? También el recoge de evidencias de los portafolios de los estudiantes, las videollamadas, las clases por Zoom, realizadas durante el desarrollo de las actividades de aprendizaje diarias, nos permitió conocer sus necesidades e intereses de aprendizaje, relacionados con la competencia identificada, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Las docentes, al plantear algunas preguntas a los estudiantes, observamos poca participación. Muchos se quedan callados o lo hacen con frases pequeñas. Al solicitarles que utilicen materiales para elaborar algún producto concreto, manifestaban que no pueden hacerlo, que no saben hacerlo, o no cuentan con los recursos. Estos motivos nos permitió evidenciar niños y niñas con poca autonomía, poco comunicativos, tímidos, con inseguridad para expresarse,
con falta de confianza en ellos mismos, carentes de afecto, familias con hogares sin espacios exclusivos para niños y niñas, que les permita explorar, investigar, indagar, crear y, lo más importante, aprender jugando. Niños que no hacen uso de materiales y recursos de su hogar y de su zona para fortalecer las interacciones positivas con los miembros de su familia, que les permite expresarse a través de los diversos lenguajes artísticos. También se evidenció la existencia de inadecuadas prácticas pedagógicas de los docentes debido a que esta nueva modalidad de educación era nueva para ellas y no estaban preparadas para asumir este reto. Aquí, como ustedes ven, colegas, se está describiendo el problema y recién ahora van a entrar a lo que es un elemento fundamental en este proceso. ¿Cuál es? El análisis de las causas, ¿verdad? Vayamos ahí ahora. Las causas por las cuales se generó estos problemas fueron las siguientes. Y estas causas están tomadas de esa matriz que hemos visto del árbol de problemas, ¿ya? Y aquí te está hablando con estadística, fíjense, 95% de hogares con escasas oportunidades de espacio de juego para favorecer la convivencia democrática en los estudiantes. La medida de aislamiento social dispuesto por el gobierno y la modalidad de clases a distancia que debíamos de cumplir con la estrategia Aprendo en Casa, limitó que niños y niñas siguieran disfrutando de espacios de juego en la institución educativa, siendo estos sumamente importantes e indispensables para promover aprendizaje de los estudiantes. Por esta causa decidimos trasladar estos espacios al hogar, ya que la IEI también tiene como antecedente la buena práctica denominada patios en movimiento, reconocida por el Minedu según RM 565-2019, y tomando la problemática y dificultad del contexto como una oportunidad para brindar a las familias propuestas innovadoras que les permitan implementar espacios educativos de juego en sus hogares, ya que debido a este aislamiento los niños y niñas permanecerían más tiempo en casa sin poder disfrutar e interactuar entre pares al aire libre. Aquí está su segunda causa, que dice 70% de docentes con limitado manejo de estrategias pedagógicas para la convivencia democrática. Se evidencia en los docentes poco fortalecimiento para el manejo del enfoque del área personal social y los procesos pedagógicos y didácticos de la competencia. Convive democráticamente en la búsqueda del bien común, observando dificultad en la planificación e implementación de proyectos de aprendizaje y proyectos de investigación en aula. Esto a la vez repercute en el uso y el dominio de estrategias relacionadas a la convivencia democrática, a la construcción de acuerdos y normas de convivencia para el bien común, en el buen uso de espacios, materiales y recursos comunes para favorecer el juego libre en los sectores en el hogar. Y su tercera causa, que también se demuestra con estadística, dice lo siguiente: el 67% de las familias presentan un limitado involucramiento para favorecer la convivencia democrática en acciones que promueven el bienestar común, para el fortalecimiento de lazos afectivos y para el ejercicio de una ciudadanía plena. Antes de la pandemia, los niños y niñas quedaban al cuidado de terceras personas, pasando mayor tiempo en las redes sociales o en videojuegos expuestos a diversas situaciones que vulneran su estado emocional. Además, el estar en casa mayor tiempo, los padres no sabían cómo dar continuidad a los aprendizajes de sus hijos y tampoco cómo fortalecer vínculos afectivos y sociales, por lo cual se generan interacciones inestables al interior de las familias. Además, la falta de acuerdos en el hogar, los miembros de la familia carecen de normas y acuerdos establecidos. Por ello hemos observado que no hay responsabilidades establecidas para cada miembro de la familia, generando esto falta de organización, horarios inestables para la realización de actividades rutinarias y poco cumplimiento de deberes y derechos. Fíjense, colegas, aquí hay una descripción bastante precisa del problema y, como les digo, atendiendo a estos requerimientos básicos, ¿no? La descripción del contexto, antes los datos del problema y después recién la problemática con sus causas como tal, ¿verdad? Es un excelente ejemplo, les puede ser de referencia y muy útil para que ustedes también puedan hacer la descripción de su problemática. Tercer indicador que nos propone el FONDEP. Señala con claridad el objetivo, el cual debe ser viable en coherencia con la situación
que quieren transformar en la institución educativa, vinculada a la mejora de los procesos educativos con calidad y equidad. ¿Qué te recomiendan? Consigne un objetivo claro y viable que pueda ser realizado, articulado al problema identificado y enfocado en la mejora de los procesos pedagógicos y o de gestión escolar para el logro de los aprendizajes. No nos olvidemos, el objetivo tiene que responder directamente al problema. Si hemos hecho nuestro arbolito de problemas como tal, con su problema central y sus causas, eso lo podemos convertir en positivo y nos da el árbol de objetivos, ¿de acuerdo? Pero lo que nos propone desde hace muchos años el FONDEP es que el objetivo general debe ser formulado de una manera técnica. ¿Y cuál es esa manera? El objetivo debe expresar un cambio que deseamos respondiendo a 3 preguntas elementales. ¿Qué, quiénes y cómo? El qué está vinculado con las competencias o la competencia que queremos fortalecer, las capacidades, los valores o las actitudes que nos interesa desarrollar con el proyecto. Podemos precisar cuál o cuáles de esas competencias, capacidades o valores queremos desarrollar. Y luego, ¿quiénes? Es decir, los beneficiarios, estudiantes de qué grado, de qué nivel, de qué ciclo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Es decir, cómo es la estrategia de innovación o la propuesta innovadora, si quieren llamarlo. Aquí tenemos un ejemplo. En azul está el quiénes, en rojo está el qué y en verde está el cómo, ¿verdad? O sea, su estrategia innovadora. Entonces, fíjense, estudiantes del nivel primario de la IE 30059 Rosa de América, del distrito de Huancayo, de la provincia de Huancayo y departamento de Junín, te responde a quiénes, ¿no? En quiénes son los beneficiarios del proyecto. ¿Qué quieres lograr con ellos? Que estos estudiantes tengan desempeños esperados en la competencia, se comunica oralmente en su lengua materna del Currículo Nacional de Educación Básica. Ese es el qué. Esas son las competencias que quiero desarrollar yo en mis estudiantes. ¿Cómo lo voy a hacer? O sea, ¿cuál es mi estrategia de innovación? Con la estrategia Lima y Maki. Hablando con las manos significa Lima y Maki. ¿Sí? Entonces, esta es su estrategia innovadora, su estrategia de cambio para lograr este desempeño, esta competencia en estos estudiantes. Esta es la manera correcta de formular un objetivo general de un proyecto de innovación. Pero cuando elaboren su propia propuesta de objetivo, que cumpla estas 3 condiciones. Ahora bien, como les decía, nosotros hemos elaborado aquí nuestra matriz, ¿verdad? De árbol de problemas. Una opción podría ser convertir este árbol de problemas en un árbol de objetivos, de manera tal que las causas directas 1, 2 y 3 se conviertan en el objetivo específico 1, 2 y 3. ¿Sí? Aquí falta añadir, vamos a corregir esto. Un momentito. Ya está en vista fija. No se puede corregir. Esto viene directo. Muy bien. El problema entonces nos decía de que los docentes tienen limitado uso de la estrategia Lima y Maki. El objetivo específico 1 entonces sería: docentes aplican la estrategia Lima y Maki para el logro de la competencia y se comunica oralmente en su lengua materna. En el árbol de problemas, la causa directa 2 decía recursos y materiales didácticos poco motivadores. Para fortalecer la competencia y se comunica oralmente en su lengua materna. Esto convertido en positivo se convierte en el objetivo específico número 2 y sería materiales didácticos en el trabajo a distancia, motivadores para fortalecer la competencia y se comunica oralmente en su lengua materna. La causa directa 3 en el árbol de problemas, los padres de familia no aplican estrategias para ofrecer espacios de participación de diálogo con sus hijos. Si lo convertimos en positivo, se convertirá en nuestro objetivo específico 3. Padres de familia aplican estrategias para ofrecer espacios de participación y diálogo con sus hijos. ¿De acuerdo? Entonces, podríamos formular objetivos específicos para nuestro proyecto también. Aquí tienen ustedes una visualización del árbol de objetivos del cual esto ha sido tomado, ¿no? Esto mismo está pero en forma de árbol de objetivos. Además, sería prudente, colegas, si ustedes arman sus objetivos generales y sus específicos también, elaboren esta matriz de objetivos y actividades. El proyecto no te pide, el FONDEP no te está pidiendo, pero esto podría ser muy útil ya para cuando ustedes implementan el proyecto. Entonces, fíjense,
Cada objetivo tiene sus respectivas actividades que permiten alcanzar este específico. El objetivo específico 1 tiene sus actividades 7, el 2 tiene 5 y el 3 tiene 7 actividades, ¿no? Y mírenlo bien planteado. Veamos el primero. Docentes aplican la estrategia del IMAIMAKI para el logro de la competencia se comunica oralmente en su lengua materna. Actividades 1. Talleres virtuales sobre la implementación de la estrategia del IMAIMAKI en el desarrollo de la competencia se comunica oralmente en su lengua materna. 2. Elaboración de la guía metodológica del IMAIMAKI. 3. Planificación de experiencias de aprendizaje, insertando la estrategia del IMAIMAKI para el desarrollo de competencias se comunica en su lengua materna. 4. Elaboración y aplicación de las sesiones de aprendizaje, insertando la estrategia del IMAIMAKI para el desarrollo de la competencia se comunica en su lengua materna. 5. Reuniones de guía a nivel de grado para aplicar la estrategia del IMAIMAKI. 6. Espectáculo de títeres a través del Facebook Live para toda la comunidad educativa. Y 7. Implementación del segundo festival de IMAIMAKI. Como ustedes ven, son actividades bien concretas para lograr este objetivo específico. Y si uno consigue cada uno de sus objetivos específicos con sus actividades, obtendrá su objetivo grande que dice estudiantes de Rosa de América, ¿verdad? Con desempeños esperados en la competencia, se comunica oralmente en su lengua materna del Currículo Nacional de Educación Básica. Insisto, esto no nos está pidiendo el FONDE por ahora, pero se lo recomiendo, valdría la pena porque les puede ayudar muchísimo ya para la implementación. Lo que nos está pidiendo el FONDE esencialmente es tener, primero, el objetivo general, esto. Así que si nosotros, además del objetivo general, también formulamos nuestros objetivos específicos, ya sería una gran ayuda, un componente más que le suma a vuestra propuesta, si además de tener un objetivo general, tienen sus objetivos específicos también. ¿Sí? Un segundo componente que nos pide el FONDE es la originalidad. ¿Sí? A ver, ¿qué horas estamos? Ya, tenemos todavía un poco de tiempo. Originalidad. ¿Qué vamos a cubrir en la originalidad? Su primer indicador es describe con claridad y coherencia el proceso de ejecución de la metodología, estrategia o actividades, ya sea original o adaptación creativa de otra preexistente, para lograr el objetivo del proyecto. ¿Qué se recomienda? Describe y explica con detalle la metodología, estrategia o actividades innovadoras que desarrolla el proyecto para el logro del objetivo, detallando las actividades, recursos, herramientas e instrumentos a utilizar. Extensión máxima, 5.000 caracteres. ¿En qué consiste la descripción de la innovación? Consiste en aplicar o explicar la puesta en práctica de la idea propia o la adaptación creativa de otra preexistente con valor agregado. Se describe con detalle, claridad, precisión y consistencia de qué trata la innovación y el procedimiento metodológico. Es decir, el paso a paso de la innovación siguiendo un orden lógico y secuencial de los procesos pedagógicos de modo que permita superar el problema identificado de la mejor manera. Responde a las preguntas. ¿En qué consiste la innovación? ¿Qué estrategia, método o procedimiento se plantea? ¿Cuál es el valor agregado? Esto nos lo propone el FONDE en su libro de formulación de proyectos del año 2011. Fíjense, aquí tenemos una precisión de lo que es la descripción de la innovación en 3 pasos. ¿En qué consiste? ¿Qué estrategia o método se está empleando? ¿Y cuál es el valor agregado? ¿No? Entonces tenemos, ¿en qué consiste? El IMAIMAKI es un vocablo que proviene del dialecto quechua huanca, que en castellano significa hablando con las manos. Consiste en que los estudiantes se organizan en familia y con el asesoramiento de los docentes realizan los procesos estratégicos con el propósito de adquirir las capacidades de la comunicación oral a través del teatro de títeres. 2. Se refiere a la estrategia que se está planteando o el método. La estrategia del IMAIMAKI tiene como propósito fortalecer la comunicación oral, sabiendo que esta competencia es una interacción dinámica entre uno o más interlocutores para expresar y comprender ideas y emociones. La estrategia del IMAIMAKI, hablando con las manos, es un proceso activo que permite la imaginación, la creatividad y la construcción del sentido de los diversos tipos de texto.
que pueden ser de forma presencial y virtual, en donde la niña o el niño participa de forma alterna como hablante o como oyente. Este 3 es el valor agregado. La fuente de este documento es el FONDEM del año pasado. Este es un ejemplo. Aquí tenemos un segundo ejemplo. Descripción de la innovación, líderes, lectores, gestores del aprendizaje y en Sechura. En este caso sí dice lo siguiente: la innovación en este proyecto consistió en la conformación del club de lectores, de líderes lectores del aprendizaje, gestores del aprendizaje, con estudiantes de segundo grado de secundaria, quienes asumieron el protagonismo para desarrollar las competencias comunicativas con sus pares a través del acompañamiento y retroalimentación en sus círculos de aprendizaje y la implementación del programa radial en Facebook, en el que realizaron las tertulias estudiantiles, donde los estudiantes expresaron sus experiencias, la implementación de talleres de discusión grupal, oratoria, declamación, actividades de lectura y otras estrategias. Esta es una experiencia que se aplicó en Sechura el año 2020, bastante interesante, y como estábamos en esa época, todavía en época de distanciamiento social, todo se realizó a nivel virtual. Continúa la descripción. ¿Cómo se aplica la innovación? Se inicia con la conformación del club de líderes lectores gestores del aprendizaje, que mediante un test, o sea, el test del nivel de liderazgo y entrevistas, fueron seleccionados 6 estudiantes por cada aula de 4 secciones, siendo en total 24 educandos, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, hicieron todo un proceso interesante de selección de los mejores estudiantes que podrían servir como líderes de sus demás compañeros. En un segundo momento participan en charlas, o sea, los capacitan, le dan talleres demostrativos y sesiones compartidas para que se apropien, puedan aplicar estrategias técnicas y recursos educativos, desarrollando la estrategia denominada Somos Gestores de Aprendizaje. Los capacitaron a estos jóvenes de secundaria, no solamente en aspectos de manejo del círculo de estudios, manejo de herramientas digitales, sino que también les facilitaron un presupuesto para poder tener un crédito mensual. Creo que les dieron 20 soles cada mes a cada estudiante para que puedan, como estábamos a distancia, pagar por la asesoría que venían dando a sus compañeros mediante el sistema virtual. Esto fue financiado por el Fondo FOSPIVAI de Sechura. Entonces, el proyecto gozó con un presupuesto de 5.000 soles que le facilitó varias actividades y poder implementarse de una manera sostenida también, ¿no? En un tercer momento se inicia el proceso y se acompaña a los líderes en la ejecución de esta estrategia en la que los estudiantes hacen uso de lo aprendido, liderando equipos permanentes en todas las áreas. A manera de complemento de las actividades, se propone implementar el programa radial en Facebook, en el que se realizaron las tertulias estudiantiles, donde los estudiantes expresan sus experiencias, para finalmente culminar con ferias de producción, ¿verdad? Esta es entonces una segunda experiencia y esta es una tercera. Aquí tienen diagramado una propuesta, un ejemplo de lo que sería la descripción de una innovación que también se realizó en Sechura el año 2020, en plena pandemia. El objetivo general del proyecto era desarrollar competencias comunicativas de lectoescritura, expresión oral y comprensión lectora y producción de textos, así como competencias digitales y autonomía en estudiantes de primer y segundo grado de primaria de la Institución Educativa San Martín a través del plan lector y la aplicación móvil EducaSM. Pero fíjense, su estrategia aquí está basada en 2 propuestas. El componente tecnológico es la aplicación móvil y el componente pedagógico, que es la implementación de una biblioteca virtual. Entonces, en el componente tecnológico, como ustedes pueden ver, se creó una aplicación móvil bastante interesante. 2 profesores de primaria, primero y segundo de primaria, lograron instalar. Esto es de acceso gratuito. Si ustedes entran a Google Play, van a encontrar este aplicativo y podrán bajarlo para su uso. Entonces, toda la parte tecnológica lo hicieron con apoyo de un experto en TICs. Y toda la parte del componente pedagógico, obviamente, lo armaron las 2 profesoras, y tiene recursos grabados en Internet basados en estos 5 grandes ámbitos o secciones que ellos llamaron. La Radio Kids, que es utilizada para difundir entrevistas, testimonio, podcast, cuentos, leyendas,
programas de habilidades especiales, etcétera, dirigidos por estudiantes y maestros, ¿no? Luego tenían lo que se llama el club que incluye actividades adaptadas a la plataforma Aprende en Casa y otros recursos para primer y segundo grado. El mundo lector incluye una biblioteca virtual con textos, vídeos, audiolibros y libros digitales relacionados a las costumbres y tradiciones comunales creados por estudiantes. Esto es bien interesante. Más de una vez he tenido ocasión de escuchar a la profesora Giovanna Rumici explicar y presentar estos productos de niños de primero y segundo de primaria, que componen textos con la ayuda de la familia y de las profesoras también. Muy lindos los testimonios y los libros que han logrado publicar a tan temprana edad por la vía virtual. Luego el Aprende en Casa cuenta con un enlace que permite acceder a los programas emitidos de la estrategia Aprende en Casa. Y finalmente, una sección llamada Comparto, que permite alojar, visualizar y compartir productos de los estudiantes en la que demuestran los aprendizajes que han logrado. Pues tenemos aquí 3 ejemplos de lo que es la descripción de la innovación. Esperamos que eso les pueda ser útil, a partir de ello puedan hacer su propia descripción. Un segundo indicador es fundamenta el valor agregado del proyecto que vienen implementando para dar solución innovadora al problema identificado, inspirado en experiencias similares para determinar la innovación. ¿Qué recomienda Fonder? Explique el elemento innovador de la propuesta sustentando con referencias que respalden el cambio, transformación o solución planteada para superar una brecha educativa o alcanzar desafíos, teniendo en cuenta otras propuestas similares. Extensión máxima, 2.500 caracteres. Ahora bien, ¿qué es el valor agregado? ¿A qué le llamamos valor agregado? Es el elemento que le brinda el potencial innovador a la estrategia y lo hace único y distinto de otros. Sustenta la innovación de su propuesta o la adaptación de una preexistente, basándose en fuentes confiables, investigaciones, fuentes académicas, experiencias de otras instituciones, que den cuenta de soluciones ya ensayadas y el por qué la solución que se propone a través del proyecto será más efectiva. Aquí tenemos un ejemplo de valor agregado que les puede ser útil para vuestra propia propuesta. Está tomado también del Fonder del año pasado. Y dice, la estrategia Limaimaki, hablando con las manos, es un vocablo que proviene del dialecto quechua. En castellano significa hablando con las manos. La estrategia es un proceso activo que permite usar de modo novedoso el teatro de títeres para desarrollar la imaginación, la creatividad y la construcción del sentido de los diversos tipos de textos orales, que pueden ser de forma presencial y virtual, en donde la niña o niño participa de forma alterna como hablante o como oyente. Pero fíjense aquí, su valor agregado está en el uso creativo, novedoso, atractivo, motivador, estimulante de los dedos de la mano para poder trabajar con títeres, a fin de poder desarrollar las competencias previstas para el estudiante. Entonces, queridos amigos, hasta aquí serían las orientaciones para responder a los 2 principales criterios que nos propone el Fonder para el concurso en la categoría número 2. ¿Alguna pregunta antes que nos vayamos a los talleres? Ninguna. Muy bien. Miren, originalmente conversamos de la posibilidad de que hubiera un grupo más pequeño, pero veo que hay una super cantidad de personas y creo que supera largamente el número de escuelas que estábamos preveyendo trabajar. A lo mejor alguien del OGEL nos indica cómo trabajamos en equipo. Doctor, me parece que sí hay preguntas. Sí, estimado maestro Wilfredo, tenemos ya algunas tentativas de temas, en este caso, o ideas que ya los maestros de diferentes instituciones han venido enmarcando, y seguramente hoy día ya también algunas otras instituciones ya tienen la idea de cuál va a ser el tema que oriente su proyecto, ¿no? Entonces, en base a eso, yo voy a invitar, por favor,
a todos los maestros que en este momento han recibido las indicaciones en base a los indicadores dentro de cada uno de los 2 primeros criterios que hemos observado, para que puedan participar aquellos proyectos de innovación educativa y el proceso de implementación. En este caso, no sé, todavía antes que nos vayamos a la tarea, a realizar la tarea, porque tenemos que avanzar, como se dice, bajo la idea y el tema que ya tienen, tenemos que ir avanzando con cada uno de los indicadores. Entonces, si hubiese alguna consulta, por favor, lo hicieran aquí en este momento. Yo sé que ustedes también están, no solamente los directivos, sino que están los docentes del Comité de Gestión Pedagógica, e invito, por favor, en esa sala para poder despejar sus dudas. Nuestro ponente Wilfredo está presto a aclararles tal vez algunas consultas que ustedes tienen. Por favor, invito a la participación. Me parece una buena estrategia, Guida. A ver si hay dudas, o en todo caso, ideas que tienen para que después recién nos vayamos a los grupos. Bueno, hay una participación, maestro Wilfredo. Mari, adelante, Mari. ¿Sí? Alguien levantó ¿Puede la mano? activar su audio, maestra? La maestra Marilú Espinosa, de la institución educativa. Por favor, puede activar. Buenas tardes, maestro Wilfredo. Hola, Mari. Arias, doctora Sonia, colegas todos. Si bien es cierto, está muy interesante todas las orientaciones que se nos está dando, también las experiencias que están transmitiendo. Si bien es cierto, sí, pues participamos varias instituciones, ¿no? En los diversos concursos que llegan, ¿no? Año tras año. Pediría de una manera muy especial, ¿no? Al ponente o grupo FONDEP, de que si hemos participado con un proyecto, nos gustaría también recibir de repente, si bien es cierto no ganamos, pero nos gustaría también saber cuál es nuestra debilidad y por qué es que el proyecto que hemos presentado no tuvo éxito, ¿no? Entonces nos gustaría también saber, recibir una retroalimentación, dónde nos está faltando, en cuál de los indicadores estamos débiles en intencionalidad, en originalidad, en reflexión, en pertinencia, ¿dónde? Entonces, como que participamos y luego no se nos da una retroalimentación de repente para poder de repente seguir en adelante. Entonces, eso pienso yo de que sería un pedido de manera especial, si en alguna otra oportunidad o de repente un espacio que se nos puede brindar en las próximas, para ver, pues, ¿no? Dónde hubo falencias en lo que presentamos en los años anteriores. Eso sería mi pedido, señor. Sí, Mari, yo te contesto lo siguiente. En primer lugar, no trabajo en el FONDEP, entonces no puedo hablar en nombre de ellos, ni responder la pregunta tan importante que me haces y que realmente me des una realimentación. En segundo lugar, lo que sí puedo hacer es sugerirte lo siguiente. De acuerdo a las pautas que les he dado ahora sobre los criterios, adapten el proyecto que tenían el año pasado a estos criterios y luego me lo presentan. Y eso yo sí te lo puedo revisar y decir, mira, aquí está mal, esto hay que corregir, esto tenemos que ajustar. Eso sí puedo hacer sobre la base de lo que ya existe hoy día. Sobre lo del año pasado ya es imposible, porque ya fue el año pasado, ¿verdad? Y además concentrémonos en estos ejemplos que les estoy dando, adecúense a ellos. A veces puede ser un tema técnico, y yo me imagino que fundamentalmente ha sido un tema técnico. Tú mismas, tu autoevaluación en base a lo que les he planteado, fíjate si se rige a esos criterios, tal como los ejemplos que les he propuesto, y es muy probable, como están bien prácticos los ejemplos, te puede ayudar a ti misma a evaluarte y decir, ah, caramba, aquí me equivoqué, o esto no lo hice bien, ¿verdad? Entonces, sí, replantearlo y luego lo revisamos con gusto. Adelante, Francisco.
Buenas tardes nuevamente. La pregunta tiene que ver con la pregunta que acaba de hacer la colega. Entonces, sí se podría saber los criterios de evaluación. Me refiero de repente a redacción, originalidad del proyecto o algo así. Justamente por ese lado también iba, ¿no? ¿Por qué hace que un proyecto predomine frente a otro? Ese es uno, doctor. Y otra pregunta, permítame, es que si un proyecto necesariamente tiene que ver con una competencia, por favor. Gracias por la respuesta de antemano. Tienes razón, Francisco. O sea, de hecho, el criterio más importante, permítanme, les voy a compartir un poquito la pantalla, ¿ya? Para ubicarnos en lo que nos está planteando nuestro amigo también. Un momentito. Fíjense ustedes aquí. Este es la categoría 1, espérate, estábamos con la 2, ¿no? La categoría 2. Aquí tienen, por ejemplo, indicadores de evaluación de la categoría 2. Y tenemos los 4 criterios: intencionalidad, originalidad, reflexión y pertinencia. Y como ustedes pueden ver en estas bases, en intencionalidad, fíjense cuánto te están dando. Los 3 primeros indicadores tienen un total de hasta 25 puntos. Pero originalidad, con 2 indicadores, tiene 30 puntos. ¿Sí? Esto es correcto, claro, hasta yo le daría más, hasta 40 puntos. ¿Por qué? Porque el proyecto en realidad tiene que valorarse sobre todo en base de lo esencial que es el concurso, el tema, es la originalidad. Esto es el criterio mandador. A veces puede ser que no ha estado bien descrita la propuesta metodológica o la innovación que quieren aplicar o el valor agregado. Fíjense el peso que le están poniendo al valor agregado, 15%. Y el peso que le están poniendo a la descripción de la innovación como tal. No estoy diciéndoles con eso que concéntrense acá, no, no, no. Hay que concentrarse en los 9 indicadores. Los 9 indicadores son importantes, pero obviamente para evaluar un proyecto de innovación, cuando a veces hay empate, por ejemplo, uno que dice, a ver, ¿dónde tiene más puntaje? ¿Lo tiene en reflexión o lo tiene en originalidad? Si lo tiene en originalidad, se prefiere ese por otro proyecto porque obviamente este es el corazón de la innovación, la originalidad. ¿De acuerdo? Y son 30 puntos. Lo mismo también con la categoría 1, ¿no? Ustedes ven, por ejemplo, originalidad tiene hasta 40 puntos. ¿Se dan cuenta? Sumados. Originalidad para la categoría 1, los 3 primeros indicadores son de originalidad y suman en total 40 puntos. Además de que tiene 5 criterios, pero el peso fuerte está en el tema de la originalidad. Entonces, es verdad, Francisco. O sea, el componente originalidad tiene, digamos, un peso mayor que el resto. Eso no significa, insisto, de que ya me voy a concentrar en eso y voy a dejar el resto de lado. No, todo. Cuando yo elaboro un proyecto tengo que cuidar que haya coherencia entre todos los componentes. Y respecto a tu segunda pregunta, el tema de las competencias. Antes del año pasado, los concursos que se organizaban desde el FONDE priorizaban esencialmente, generalmente una competencia, pero desde el año pasado, de manera explícita, ya el FONDE te está permitiendo hacer una innovación que puede responder a 2 o más competencias, o ya no solamente a la parte pedagógica, sino también a la parte de gestión. Entonces sí tenemos esa libertad, tenemos esa posibilidad, y de hecho el año pasado hay proyectos que han ganado, que han trabajado, por ejemplo, capacidades comunicativas y autonomía para el aprendizaje, ¿sí? Por decirte. Entonces sí se puede trabajar con más de una competencia, y de hecho en la práctica, tal como han visto ustedes el ejemplo del colegio de los Huaconcitos, no han trabajado solamente una competencia, han trabajado en realidad más. Hay lo que yo le llamo las competencias no visibilizadas del proyecto. Aun cuando no es explícito que estás desarrollando competencias productivas, por ejemplo, como en el caso del tallado de la máscara del huacón, ¿sí? Y de la vestimenta del huacón, eso no está como parte, eso no desarrolla competencias de producción de textos, ¿verdad? Pero sí están desarrollando habilidades productivas como parte de un proyecto que en realidad abarcó más de lo que originalmente pensó. Cada proyecto innovador, cuando hay maestros innovadores comprometidos, cada año se va incorporando más componentes y se va convirtiendo
cada año en un proyecto que va sumando e incorporando más elementos. Entonces, sí, se puede permitir eso, Francisco. ¿Alguien más? Caldas, Ernesto. Adelante, Ernesto. Carlos o Caldas, Caldas. Tu micro está apagado. Programa de formación en servicio Educa Ollón.